Ítaca. Raúl Sacrest. Buenas noches y bienvenidos a la 106.9 de la FM. Estamos en RKB y aquí empieza Ítaca. Sí, claro que no, porque date cuenta que Canarias Control tiene que tener conocimiento de todo tipo de maniobras dentro del espacio aéreo. No se puede decir hacer maniobras y próximo a la costa y con ningún prototipo que tengan los éxitos ni nada, sin saberlo el tráfico aéreo, porque eso no está en la senda de planeo de la aproximación del aeropuerto de Tenerife Sur, en Reina Sofía, pero sí está muy próximo a la costa y así todo tiene que tener un conocimiento o el Canarias Control o el control de aproximación del aeropuerto de que se va a hacer maniobras en ese lugar, ¿no? Porque aquí es muy fácil decir, te recuerdo también lo del 5 de marzo del 2029, es muy fácil decir, fue un misil, se salió un misil. Tirar aquí un misil es como ir a una fiesta y tirar un cohete, como lo llamamos aquí, ¿no? Un volador. Entonces creo que eso no es tan fácil. Hay navegación, está marítima, está la navegación aérea, entonces tiene que tener información de esto y nada de eso aparece por ningún lado. Bueno, Dicen siempre que hay algo, pero siempre que hay algo extraño, intentan de dar una respuesta que no es lógica, ¿no? En todos los casos. Y perdón que me vaya un poquito del tema y te recuerdo como el caso del TAE 297, del avión que iba a Palma de Mallorca, que tuvo que ir a Manises, hizo una maniobra de evasión por unas luces rojas, y el MOA, que es el Mando Operativo Aéreo, dijo que esas luces eran las chimeneas de la refinería. Hemos empezado de una forma especial, de una forma que quizás la semana pasada quería hacer algún comentario, porque tristemente esta persona que habéis escuchado en las ondas, tuve la oportunidad de entrevistarla prácticamente hace 1 año y medio, casi 2, y tristemente hace prácticamente una semana y poco más nos dejó. Gran ufólogo, gran investigador que nos llegaba desde las Islas Canarias, el cual cuando el equipo de Ítaca se puso en contacto para poder investigar un caso cometido en Abades, en las playas de Abades, tuvo para bien el hecho de darnos toda la información posible, abrirnos incluso el archivo privado del investigador y conocido también canario Paco Padrón. Y quería empezar este Ítaca especial, porque además con el invitado que tenemos a día de hoy también proviene de las Islas Afortunadas, como he dicho en el título, Islas Afortunadas en los ovnis. Y bueno, simplemente desde aquí, desde la radio, desde Ítaca, mandamos ese gran recuerdo a la familia y que seguramente Jesús Trems, y lo digo así con esta voz, ¿no? Jesús Trems nos estaba escuchando quizás desde esas estrellas que tanto miró y buscó algún tipo de explicación. Y bueno, Jesús Trems, Canarias, Mario Ortega, siempre aquí a mi izquierda. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos aquí un invitado especial que lo hemos secuestrado desde las islas, lo hemos engañado un poco, aquí hace mucho más frío que en las islas, y lo hemos engañado para tenerlo aquí con nosotros en Ítaca y que nos narre y que nos explique pues muchos de los casos y seguramente que muchas vivencias también con Jesús Trems. Yo creo que va a ser principal. Así que también te doy las gracias, Nandi, y las buenas noches. Gracias, bueno, Nandi Álvarez, por estar aquí. Buenas noches a ti y a Mario también. Mario Ortega,
hemos tocado muchas veces el tema de Abades. Yo creo que fue por activa y por pasiva, un caso que pasó hace muchos años, si no recuerdo mal, año 1992, y que de alguna manera rescatamos de aquel archivo y justamente pues parece que se hizo un nuevo eco, ¿no? Después de aquel año 92, incluso saliendo un reportaje en el famoso programa Cuarto Milenio. Pero bueno, teniendo aquí a Nandi. Nandi, ¿cómo son las Islas Canarias con el tema de la ufología? Bueno, pues muy especial. La verdad que desde muy pequeño he estado viviendo el misterio de los ovnis. Tú antes estabas hablando de que Jesús estaría con nosotros y bueno, pues Jesús no creo que esté con nosotros, ni con la familia, ni nada. Él estará volando y consiguiendo, explorando esos rincones tan maravillosos que él estaba buscando, ¿no? Las nubes. Certificando esas realidades que tanto ha A buscado. él lo llamaba el nube, así que seguramente él estará buscando explicaciones a todo ello. Como he dicho, yo creo que la figura de Jesús Trem, bueno, podemos hablar que acompañó en muchas investigaciones a Paco Padrón y estuvo muy metido de lleno también en el tema de la ufología junto con Paco Padrón, ¿no, Nandi? Estuvimos juntos desde muy pequeños, juntos con Paco Padrón, de un lado para otro, y hasta incluso sin Paco Padrón, cada vez que escuchábamos cualquier cosa, o cogíamos la bicicleta, cogíamos la guagua, el autobús aquí en Península, para desplazarnos hasta el lugar y entrevistar a las personas. Ese era Jesús y yo. Bueno, y también he visto yo, esta tarde es que hemos tenido un pequeño break, vamos a llamarlo así, con Nandi, y Nandi me ha enseñado una película, años 78, 79. 78, 79. En 8 milímetros, ¿me has dicho? En Super 8. En Super 8, ¿no? Sí. Que además la podéis ver porque está en tu canal de YouTube, si no recuerdo mal. Sí, en SAI Clave 7. En SAI Cable 7, que también es el programa de radio que desde las Canarias cada semana hace Nandi. Sí, todos los viernes hace 18 años. Pues ya sabéis, si queréis escuchar, también tenéis en iVoox, ¿es así, Nandi? En iVoox y se repite de nuevo en Edenex los martes por la mañana. En Edenex también se está repitiendo los martes por la mañana. Así que ya sabéis, tenéis los misterios de Canarias de la mano de Nandi Álvarez y, como estáis viendo, con Paco Padrón, vamos, 40 años investigando fenómeno ovni. Sí, hasta yo, que... A veces me sabe mal decir 40 años porque parece que nos vamos... A ver, que yo soy un niño. Vale, yo soy un niño, tú no me digas 40 años porque no. Yo me quedé con 18. Así que con 10 añitos estaba yo buscando ovnis ya. Ya estaba buscando los ovnis con 10 añitos. Con 10 añitos. Bueno, y como he dicho yo, la película, que la podéis ver en ese canal de YouTube, ahí podéis ver... bueno, sí, quiero explicarlo, que eso fue un sueño que yo tuve y la verdad que no quería que esto... lo que quería es que era cuando yo llegara a esta edad, poderla ver. Ajá. Y decir, bueno, tuve este sueño tan recurrente y quiero recordarlo con la misma pasión e ilusión que tengo ahora, ¿no? Y la verdad que se lo dije a Jesús y nos pusimos manos a la marcha y empezamos a trabajar en ello. Fue un año de trabajo, de buscar exteriores, interiores, buscar gente, pagando con pipas, claro. Pagando con pipas, ¿eh? Con pipas, un paquete de pipas y ya teníamos un extra, ¿no? Y entonces pues hicimos la película que duró un año y en Super 8 y la verdad que, bueno, es un recuerdo muy bonito que tengo yo ahora y lo tenía él también. Tengo que decir además que es que los efectos especiales para ser de años 78-79 me ha sorprendido. La verdad es que no sabíamos nada de Super 8, ni de efectos especiales, ni de hacer cine, pero bueno, nos metimos a ello y lo conseguimos. Por lo menos tener ese recuerdo. Las cacerolas que me has dicho antes. Sí, el ovni era dos tapas de cardero que lo pintamos de rojo y lo hicimos la parodia del ovni, ¿no? ¿Y a día de hoy sigues teniendo este sueño recurrente? No sigo teniendo ese sueño recurrente, solo tuve ese día y ese mensaje y quería tenerlo para la eternidad, ¿no? Para la eternidad, sí, porque cuando yo me vaya seguirá estando ahí. Y tanto.
Además, yo de verdad que empecé a verlo y dije yo, bueno, de manos de Nandi, a ver qué me va a enseñar Nandi de película. Y tengo que decir que estaba enganchado los 25 minutos viendo ese mensaje, porque simplemente hay un audio, los audios que se escuchan es la música viendo las imágenes y lo que es el mensaje supuestamente venido desde las estrellas. Exactamente, lo que yo recordaba en el sueño. Y Y lo vini- recordaba tal y como estaba. y viniendo de las estrellas, Nandi, ¿qué pasa en Canarias que hay tanto avistamiento ovni? Pues no lo sé, yo me imagino que, como tú habías dicho al principio, son afortunadas. Las Islas Canarias es algo especial, y no porque yo venga de allí, pero es que allí suceden cada cosa impresionante. Y ahora últimamente está un poco la cosa un poco paradilla, ¿no? Ajá. Pero hubo una temporada entre el 70 al 80 que fue una oleada impresionante. Antes estabas hablando tú de Paco y en el año 74, cuando antes de tener la operación 23, que fue en el Médano, que él contactó por medio de la Ouija con los ovnis. Primero, antes de citarlos en la playa de la Tejita, nos citamos en un mirador que hay que se ve todo Santa Cruz, toda la capital y todo el tema. Y nos citaron ahí a las 11:30. Cuando llegamos no había absolutamente nada. Pensamos que era una broma, que no había nada, que eso era, bueno, cuentos, ¿no? Cuentos de chino. Contactaron de nuevo con la Ouija y según veíamos, la Ouija decía, estamos en China. Enseguida estamos ahí. Y vemos aparecer por todos lados 3 o 4 esferas, de un lado, de otro, y todos se centraban en un punto. Pero en cuestión de segundos. O sea, Eso fue impresionante. aquella Ouija os dice, estamos en China, en nada estamos ahí, Sí. y a los pocos segundos... A los pocos segundos empezaron a aparecer por todos lados luces y se centraron en el mismo sitio donde estábamos. ¿Y en ese momento qué decía más? ¿Seguisteis con la Ouija haciéndolo o os No, quedasteis nos quedamos observando? atontados. Nos quedamos atontados, ¿tú qué crees? Mirando aquello. Es que dejamos la Ouija, dejamos todo. Madre mía. Eso estoy hablando del año 74. Y claro, con tanto avistamiento, antes te lo pregunté cuando estábamos hablando tranquilamente, con tanto avistamiento, con tanta fama que tienen las Islas Canarias de estos fenómenos de la ufología, ¿cuál es el pensamiento mayoritario que hay en las islas? ¿Qué se cree en las islas sobre este fenómeno? Como en todos lados. Hay defensores y hay retractores del tema, ¿no? Como en todos lados. Lo que pasa es que los que hemos vivido toda esta historia y hemos convivido con ellos, pues ya lo vemos como algo natural. Porque como te estaba comentando, yo trabajé en una zona, o tuve la suerte de trabajar en una zona de montaña, donde se veía todas las noches luces de todas clases. Y te estaba contando que yo veía las luces de esas esferas de vigilancia que van delante de los ovnis. Esferas, o sea, ¿te refieres a esferas de vigilancia? Esferas, sí, como pelotas. Que son más de pequeñas. Tenis, sí, de vigilantes pasando por mi lado, rebotando en el trabajo. La veía ahí como estaba entre montañas, desplazándose a una velocidad increíble. Porque hay un caso, Nandi, no sé si quieres contarlo, yo te lo pregunto. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Tú sabes que yo hay algunas cosas que no te voy a contar. Como me has hablado antes, pues yo te pregunto. Yo recuerdo que tú me has dicho esta tarde que en un momento dado tú estás y ves una especie como de esfera en un árbol, que incluso tú coges una... A ver, yo trabajaba en Unión Española de Explosivos, en un polvorín. Y yo trabajaba en la oficina, eran las 3 o las 4 de la mañana, y había una explanada desde la oficina hasta la puerta de acceso. Y en la explanada se veía estábamos allí, yo estaba trabajando tranquilamente a esa hora, y veo que tengo 2 pastores alemanes que se les engrifan los pelos, se ponen muy alterados, se esconden detrás de la silla, debajo de la mesa, y claro,
Yo pienso que alguien ha saltado la alambrada, que hay, no sé, alguien allí iba a robar. Ujú. Entonces cojo mi revólver, salgo de la oficina y me veo en medio de la esplanada como una esfera de tamaño de una bola de tenis, una pelota de tenis, saltando, rebotando en el piso. Pienso que es alguien que está, bueno, con una linterna o jugando por allí o lo que sea, ¿no? Entonces saco el revólver y me dirijo hacia esa esfera. Cuando me acerco, esa esfera sale volando hacia la montaña, al borde de la montaña, y empieza a seguir saltando por allí. Pero a una velocidad increíble. Y eso es día sí, día no. Día sí, día no. Día sí, día Esa no. clase de fenómenos es día sí, día no. Sí, en esa zona por lo menos. No sé si hoy en día se sigue ocurriendo. Yo hace ya unos 20 años que no trabajo ahí. Unos 20 años que no trabajas ahí. Y estoy hablando de edad, que no quería. Nada, 20 años no son nada. Realmente 20 años, fíjate tú, es en plena pubertad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Claro, pero tenía 18 antes, ¿no? Por cierto, Nandi, antes cuando estábamos mencionando a Paco Padrón, el tema de la playa de la Tejita, creo en el 75 se reportó una abducción, ¿no? De él, de Emilio Burgón y otro compañero que estaban. Sí. Sí, pero es que no estaban ellos solos en la Tejita. Es que allí, como le estaba contando yo a Raúl esta tarde, habían muchísima gente custodiando, vigilando a Paco Padrón y Emilio Borbón en la playa. Parecían que estaban solos, pero encima de la montaña habían dos personas, en el centro del pueblo habían varias, otros tirados en el suelo, y había muchísima gente allí. Lo que pasa es que, claro, no vimos lo que ellos vieron después. Que tengo que decir yo que lo que vieron después, hay un momento en la entrevista que rezamos a Jesús, del contacto que tuve telefónico, que tuvimos varias llamadas para hablar del caso de Abades. Y Jesús como, no sé, como buen anfitrión, no sé cómo decirlo, tuvo para bien el hecho de poder enviarme unas fotografías que te he comentado antes. Jesús era una persona con una calidad humana increíble, muy generoso, una bellísima persona con un corazón grandísimo y que se daba a cualquier persona, ¿no? Pues tengo que decir que me pasó, y lo digo así, y bueno, incluso en la entrevista él dice en un momento dado de que yo estoy en disposición de tener esas fotografías y que las puedo hacer públicas en el momento que yo considero oportuno. Que tengo que decir que esto prácticamente hace 2 años, y sinceramente, Nandi, quizás por el respeto que tengo yo de todas estas cosas, sinceramente no he dado a la luz. O sea, Mario Ortega sí que ha visto esas fotografías que le he podido pasar, que son precisamente lo que hablabas tú, de que cuando Paco Padrón parece que tiene esa abducción y que parece que se introduce dentro de aquella nave, el dispositivo, el disparador de su cámara, hace unas fotografías y en esas fotografías se ve como una especie como de luminaria y una especie de seres. Claro, me imagino que la foto que te mandó fue la del 22 de junio del año 78. Creo que sí, la unidad planetaria que hicimos en el Valle Ucanca. Me mandó desde la playa de la Tejita en el momento que hay una pérdida de espacio-tiempo con Paco Padrón en este punto cuando se bajan del coche. Es decir, hay una hora cuando se bajan del coche, en el momento que están otra vez de pie delante del coche, parece ser que han pasado unos minutos que han perdido. Unos 35 minutos más o menos. Unos 35 minutos. Porque en ese momento es cuando se ve que el disparador, Paco tenía el dedo en el disparador de la cámara y dispara la fotografía y se ve algo totalmente... Bueno, como he dicho, en su día yo creo que esas fotos verán la luz, pero bueno, parece ser que realiza esas fotografías posiblemente donde estuvo esos 35 minutos perdidos Paco Padrón. Paco es que parecía un robot, tenía tantos aparatos encima que, que parecía que ahí no se podía ni mover. ¿Y Abades? ¿Qué ocurre con Abades? ¿A qué tema que toca? Abades- Yo creo que un día haremos un especial también aquí en Ah. RKB sobre Abades. Abades es un sitio que siempre ha habido mucho enigma, ¿no? Hay mucho misterio. Lo que pasa es que no ha salido a la luz hasta que, bueno, sucedió lo del avión. Ujú. El supuesto avión o lo que sea, no sé lo que es, porque yo no lo vi. Ujú. Sé de los testimonios que pareció, unos decían que era un Boeing, que otros decían que era una avioneta, otros decían cualquier otra cosa, ¿no? Yo no lo vi, yo sé los testimonios de la gente, nada más, pero claro, no lo he visto, pero siempre ha habido desde muy pequeño
he sabido que ahí hay muchas corrientes y hay una profundidad inmensa a pocos kilómetros de la costa. Y como las islas, principalmente la de Tenerife, es hueca por todos lados, tiene muchos tubos volcánicos, pues puede haber hasta incluso alguna base ovni por allí. De hecho, diremos a los oyentes que año 92, porque estamos hablando de Abades y no podemos presuponer que todo el mundo entienda qué significa Abades. El caso de Abades en 1992 fue lo que parece ser un avión. Unos definen como avión, unos definen como avioneta, unos definen incluso como una especie como de submarino que se posa en el mar. Es decir, tenemos que imaginar la situación de la playa de Abades, una playa de las islas, en la cual parece ser que un objeto llega a amenizar en el agua, está durante unos segundos flotando en ese agua, en ese mar de Abades, y pocos segundos después se sumerge. Se dio la voz de alarma, Guardia Civil, Ejército, militares estuvieron buscando y nunca encontraron ningún resto. Con torre de control se comentó, no hubo ninguna desaparición de avión, de pasajeros, de nada. O sea, supuestamente lo que muchos testimonios vieron en aquella playa no tiene sentido, ni se encontró ningún resto tampoco después como si fuera un accidente, restos de aceite, restos de lo que fuera o fuese que puede llevar un avión. Nunca. Y esto es, así a grosso modo, lo que sería el caso Abades del que estamos hablando y que no tiene ningún tipo de explicación porque incluso había una persona que era militar en su momento que también da fe y además el militar dice que le pareció lo que era un Boeing, ¿no? A día de hoy lo que se conoce como un Boeing. Así que eso fue lo que nos encontramos en Abades. Pero, es que claro, Mario, estaba ahí dándole cháchara, intentando sacar la información a Nandi toda la tarde. Pero bueno, ha sido poquito, Poquito, he intentado, pero no. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no... No me ha dejado mucho. Pero sí que en ese punto hay el Teide. Es que no quiero mirar a Andy porque no sé si me va a contestar. Sé que está el Teide y sé que año 76, puede ser Nandi, 74, 78, anda también por ahí. Se cierra el Teide. Ya sé que lo que va a contar. Se cierra el Teide. Se cierra el Teide por los militares. Y no hay ninguna notificación en ninguna parte. No, lo único que notificaron los militares es que fue un derrumbe de piedras, nada más, y por eso se cerró el Teide. Nunca se había cerrado el Teide por ese motivo, solamente en esa ocasión. La casualidad que nosotros, tanto Jesús como yo, nos dirigíamos al Valle Ucanca y nos encontramos con la valla cerrada, los militares allí custodiando y no nos dejaban pasar. Nos quedamos, no dimos la vuelta, nos quedamos escondidos por allí, por la zona, para ver qué pasaba. Y a las 2 horas, vimos varios trailers de militares con una especie de aparato, se puede decir, ¿sí? Forrado, no se veía, con una lona, y los conductores o los militares que iban custodiando aquel trailer grandísimo iban vestidos con unos monos blancos que nunca lo había visto, cubiertos completamente, hasta incluso con la escafandra, ¿no? Y nos quedamos impresionados porque no sabíamos qué era aquello. Digo, a ver, un desprendimiento de piedra, ¿qué hacen estos vestidos de esta manera y esos trailers ahí tan grandes que no eran camiones para transportar piedras? Claro, porque si no sé, más que piedras sería medio Teide. Por eso mismo. Entonces parecía como especie de algo que fuera ovalado, ¿no? Pero no eran piedras, ni eran camiones, eran trailers grandes. Pero bueno, nos quedamos ahí, mosqueados, pero nada más. Ya después de ahí, ya Jesús ya empezó a escuchar testimonios de unas personas que sí estaban allí haciendo senderismo, que se escondieron y vieron algo que cayó del cielo, pero que se quedó ahí. No lo hemos visto. Nunca se supo cómo era el objeto, lo que cayó, nunca se supo. No, ellos dijeron que era una nave, pero bueno, yo no te puedo confirmar. O sea, que la explicación de estos senderistas era que era como una especie como de nave. Exactamente. Lo que pasa es que yo no te lo puedo decir así claramente de que es una nave porque yo no lo vi. Yo vi lo que es la forma que había en el tráiler.
pero sé que por la noche estaba todo el Bayucanca con los focos allí, los militares. O sea, que una vez que habían sacado incluso lo que fuera o fuese, Sí, estaban, durante la noche todavía seguían estando en las seguían pesquisas. buscando y removiendo todo el Bayucanca, buscando alguna cosa, algún indicio. ¿Y cómo fue la explicación que dieron? Que eran piedras. Que eran piedras, un desprendimiento y ya está. Pero esto que lo dijeron los propios militares a la gente que se acercaba al Teide, ¿hubo alguna, no sé, alguna revista que recogió este dato? Los periódicos de la zona, el diario El Día, el diario Aviso, los periódicos de Canarias, pues dijeron que fue un desprendimiento y ya está. Se quedó ahí. Que se quedó simplemente en un desprendimiento de piedras. Ujú. Madre Ortega, ¿cómo son esos desprendimientos? Bueno, en el tú sabes Teide? cómo son los militares, todo secre y se acabó. No se puede hablar del tema. Mm. Además, de verdad. Tanto foco, plena noche. Claro, es que yo me estoy manejando la situación, ¿no? Que dices, yo entiendo el Teide, volcanes, gases, quizás, ¿no? Esa parte de En vestimenta esa época blanca. no había movimiento, habían los microterremotos, pero que son normales allí, Mm. que no era para que los militares cerraran aquello y los gases sí, el TID emana gases. Claro, Y porque se ven. si ocurre algo en el Teide, incluso en aquella época, ¿quién, digamos, es el encargado de custodiar o cerrar el Teide? Pues ¿El sería- ejército o protección civil o quién? Sí, sí, claro, eso sería la Guardia Civil. La Guardia Civil, La más que el Guardia Civil, los ejército. militares no tienen nada que ver con ello. A ver, hasta cierto punto que pueden haber unos focos ahí vigilando la zona. Por un posible desprendimiento, hasta cierto punto podemos aceptarlo. Pero ya que haya gente, efectivos por ahí merodeando y removiendo, si estamos hablando de desprendimientos, ¿qué hace gente allí? Arriesgándose a otro posible desprendimiento. O sea, no Pero es muy es lógico que estén removiendo. No, pero es que hay que situarse en la zona. El Teide se cerró en el cruce que va desde la Laguneta, no sé si me explico, hacia Güímar, que para llegar al Teide todavía queda por lo menos 3/4 de hora para llegar. Ujú. Sí que todavía quedaba, pero se cerró en una zona que todavía quedaba mucho tiempo para Tenía que llegar. salir despedida a las rocas, ¿no? Para, para llegar allí. Y estaban en el Valle Ucanca, es decir, que 3/4 de hora después es donde estaba el posible desprendimiento. O sea, una explicación sin explicación. Claro. Bueno, son como nos decía Juan Rada la semana pasada, ¿no? Las explicaciones que querían dar que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Yo creo que tiene que haber censura, pero para ciertas explicaciones que no tienen menos sentido que la supuestamente la que narramos aquí todas las De semanas. todas formas, estamos hablando de una época en la que todo era censurable, ¿no? Ujú. Todo se censuraba y cada vez que íbamos nosotros a hacer alguna investigación, alguna cosa, una reunión, teníamos que ir con el carnet de identidad en la boca al gobierno civil, Así que, prácticamente. Y yo era el encargado de llevar la lista. Así que por eso te lo digo. Sí, porque además me has comentado también que el tema del correo y todo esto, de que tenemos el correo de Paco Padrón Sí, y todo. porque yo era el encargado, yo le ayudaba, porque Paco era el gran ufólogo y claro, yo era su secretario, por decirlo de alguna manera. Yo le ayudaba, le recogía las cartas, le activaba los expedientes, algunos los leía por curioso y yo le hacía algunas cartas, ¿no? También. Y entonces, pues, algunas cosas me enteré. Y ahora que Paco Padrón también no puede contestar, ¿tú qué dirías de Paco Padrón? ¿Cuál era la creencia de Paco Padrón? ¿Qué comentarios hacía sobre el referente de la ufología? Bueno, Paco Padrón... ¿Qué tenía claro? Además, con la Él posible lo abducción de la tenía Tejita. bastante claro. Él sabía que, aparte de la experiencia que tuvo, él vivía aquello, los veía y contactaba con ellos a cada momento. ¿A través de la Ouija siempre? No, solamente fue aquella vez. Ya después a través de viajes astrales y cosas de estas, ya contactaba con ellos. Hay una cosa que siempre me ha poderosamente la atención y es el contactado no allegados, nos llegó a decir José Sí, María. José María, Pues, allegado. allegados. El allegado. Es curioso, cuando existe el primer contacto, puede ser en este caso la playa de la Tejita, que las personas siempre acaban después con una tremenda facilidad para tener ese contacto. Sí, pero hay que dejar claro una cosa, que Paco
hay que ir al principio del tema, porque él era una persona que estaba pasando por una depresión bastante grande y fue a uno de los lugares donde se podía arrojar y suicidarse, que de hecho lo hizo. Se tiró el coche por un barranco y, sin saber por qué y por qué no, apareció en su casa. Esto ocurrió en... Sí, sí. O sea, antes de lo de la tejita. O sea, mucho antes, incluso... Sí, sí. Él tenía una depresión muy grande y se intentó suicidar. Se arrojó por un barranco y inexplicablemente apareció en la puerta de su casa. ¿Y su coche cómo estaba? O sea, Bien. Tanto el coche como él estaban muy bien. como si ese suceso nunca hubiera pasado. Exactamente. Pero ese caso sucedió también en otra zona con otra persona que iba con una bicicleta que se cayó al barranco y él me contó que no llegó al suelo, sino se quedó suspendido En el aire. y fue levantado y depositado en la carretera. Ese mismo barranco. No, otro barranco. Por eso te digo que las Islas Canarias son afortunadas. Claro, porque ahora yo me viene a la mente el barranco Badajoz. No, no es el barranco Badajoz, es un poco más allá. Porque también tenemos que decir a los oyentes que el barranco Badajoz tiene también mucha leyenda, Nandi. Sí, bueno, pero el barranco Badajoz en su día tiene mucha leyenda. Como te dije esta tarde, eso fue sacrificado porque ahora hay mucha energía, tanto negativa como positiva. Mucha gente va allí como una zona turística y entonces yo creo que han sacrificado aquella zona y lo han trasladado a otro lugar. Trasladado a otro lugar. Otro lugar. ¿Quién Ya te lo diré. ¿Quién traslada? ¿Mm? ¿Quién traslada? ¿Los seres de blanco? ¿Puede ser? ¿Los militares? ¿Los seres de blanco? No, los militares no. Los seres de blanco. Mira, el primer dato, los seres de blanco. Apunto este dato. Tú estás intentando sacarme muchas cosas. Tú sabes que no, Nandi, yo... No, sí, a ver, que te conozco. Hemos dicho, la idea, para que los oyentes hagan un caso, o sea, aquí podemos, los papeles los podemos mostrar incluso a la webcam, no tenemos prácticamente, hemos dicho, una conversación entre amigos, porque realmente somos amigos, ya Nandi lo conozco hace muchos años, que además, fíjate, podemos incluso comentar que este fin de semana nos vamos a ver muchos otros amigos de la gente del mundo del misterio, donde habrá conferencias, donde habrá un montón de tiendas, en algo que se llama Magic Internacional, que ahora mismo lo presenta Alfonso Trinidad, lo presenta como si fuera un programa, no, lo dirige Alfonso Trinidad, y que este año además se muda, porque estará también en la Farga del Hospitalet. Correcto. Durante muchos años estuvo... Que no sé cómo llegaré, pero bueno, lo intentaré. No te preocupes que llegarás. Tú no busques barrancos, por si acaso, ¿eh? No, yo creo que no hay, ¿no? No, barrancos creo que no hay muchos. Entonces nos juntaremos mucho y de hecho, Mari, tú y yo tenemos faena también dentro de ese Magic Internacional. También, el domingo. El domingo tenemos una faena que, Nandi, no sé si lo sabes, pero bueno, hoy estamos hablando de ufología, pero es que el domingo nos toca también a Mari y a mí en este punto hablar de ufología. Bueno, ¿estamos hablando de ufología o de otras cosas? De ufología y demás, o sea, lo que está relacionado Claro, con la ufología. Porque lo mismo que te dije, lo de ese chico que se quedó en el aire y fue puesto en la carretera, ¿Sí? hay en ese mismo barranco un cazador, perdió a su perro en unos matorrales y él entró a buscarlo y desapareció también. Así que no sé si estamos hablando de ufología o estamos hablando de otra cosa. Agujeros dimensionales. Ahora me viene a la mente y no recuerdo el nombre. Imaginarla cómo está preparada, que hemos dicho charla entre amigos. Un triatleta en las islas. Puede ser, sí. Que desapareció. Sí, ya se encontró ya. ¿Se encontró por eso? Sí. Vale. Porque yo los últimos datos que tenía es que no se había encontrado. También había desaparecido durante mucho tiempo. Estuvo desaparecido mucho tiempo. Sí, el apellido era Trello, sí. Exacto. Sí, correcto. Y tampoco se encontró. O sea que también este cazador, su perro desaparece de unos matorrales. Pero unos matorrales que tú podías darle la vuelta. No eran matorrales grandísimos ni nada de esto, no. Iba de cazador, el perro vio un conejo, se metió dentro del matorral y
desapareció el perro y el señor cuando empezó a buscarlo desapareció él también. Y el matorral era pequeño. Y no estamos hablando del Barranco Badajoz, sino uno al lado. Claro, es que estamos hablando de desapariciones como el Triángulo de las Bermudas con barcos y aviones, pero que también ha habido desapariciones en este caso en la ciudad. Como el caso de la Musara, por ejemplo. Aquel caso de la chico que Musara aquí en buscando Cataluña. setas desapareció. Ujú. Nunca más se supo de él. No, pero me refería el caso como estamos hablando de el Triángulo de las Bermudas, que da la sensación, ¿no? De el Triángulo de las Bermudas desaparecen barcos, desaparece tal, que hay estudios de electromagnetismo, de electricidad estática, de largos etcétera, que intentan dar explicación al porqué de desapariciones de diferentes barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Pero es que las Islas Canarias parece ser que también hay un triángulo. Es que no es el único triángulo. Exactamente, es lo que estábamos hablando cuando veníamos en el metro. Hay un vórtice aquí en Canarias, y bueno, aquí en Canarias, y precisamente en esa zona, ¿no? Coge esa zona. Y también está lo de la viruta de hierro que también te estaba comentando. Mira, ha habido un momento que me ha leído la mente. Porque le iba a decir, hay sé que lo ibas a sacar. Así un que... experimento que realiza Nandi en el cual... Bueno, explícalo tú, Nandi, ¿cómo es ese experimento? Sí, bueno, es simplemente ir en el barco, cuando voy, por ejemplo, a La Gomera o voy a otro lugar, coger viruta de hierro y ponerla en la mano, y el mar se la traga, como si fuera un campo magnético que el mar se la traga. Entonces sé que hay ahí algo. ¿Conocías tú este detalle, Mario Ortega? Sí, lo conocía. Y bueno, y de hecho me ha recordado también una cosa muy curiosa. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del tema Abades, que Jesús nos comentó que justamente en la costa, donde estaban investigando el supuesto avión desaparecido, Cuando pasaba el helicóptero. por lo visto, en la costa hay una profundidad de unos 500 metros, 500 que es metros. imposible llegar allí. Entonces hicieron un par de vueltas con un helicóptero que dijeron que por lo visto había alteraciones electromagnéticas, quisieron hacer una tercera vuelta, pero desistieron de ello porque en la segunda ya estaban acojonados, por así, si se me permite la expresión, porque casi son las 11, se permite. Casi el helicóptero se viene para abajo. Sí. Entonces desistieron de seguir haciendo eso. O sea, algo tiene que haber allí, justamente en la zona donde decían que había desaparecido aquel avión. Uh-huh. Pero no solamente en esa zona, hay varias. No, hay más. Pero más justamente como todavía. comentábamos lo de caso Abades, ahora me ha venido a la mente esto del helicóptero. Claro, es que podría ser una explicación bastante fehaciente el hecho del tema electromagnético. Es decir, claro, si como dice Andy, tú colocas la viruta en la mano y aquello va absorbiendo y se traga el mar como si fuera algo magnético, evidentemente es que hay algo magnético que nosotros a lo mejor no notamos como seres humanos, pero sí que es cierto que los instrumentales de los barcos, aviones y demás, evidentemente tienen que notarlo y se vuelven a volver locos. Y sí es cierto, precisamente cuando hablamos con Jesús, es otro dato que se aportó a aquella investigación que hicimos y que también dijo en radio en su momento, que como bien dices Mario, cuando pasaban los militares por ahí con el avión de reconocimiento, el helicóptero de reconocimiento, para ver si había algún resto, había algo que notificara aquello, justamente se encontraron de que no pasaron 3 veces, porque la primera y la segunda se volvieron locos todos los mandos y dijeron, bueno, pues ¿sabéis qué? Que antes que buscar el siniestro, no vamos a provocar otro que sea nuestro y que nuestro helicóptero acabe en el mar. Con lo cual tomaron la decisión de volver a la base y directamente, bueno, hemos dado 2 pasadas y no hemos visto nada. Aquello fue la conclusión a la cual se llegó. Madre mía. No, y seguimos, ¿no? Hablando de ufología. Claro. Vale, porque donde yo trabajaba, eso no te lo he contado. Donde yo trabajaba, en la parte de atrás está la zona de Taganana, que es la parte nueva de la isla. Los lugareños de allí te dicen que son almas en pena, pero no son almas en pena. Es como la luz de Mafasca en Fuerteventura. Ven salir como las esferas que yo vi en el trabajo, y salen desde ahí y empiezan a dar vueltas por el pueblo y a dar paseos por la playa y se vuelve otra vez a la montaña a una velocidad increíble. Eso es cada momento, y lo dicen los lugareños allí, de que se empieza a dar vueltas y los lugareños que dicen a todo esto que estos son almas en pena. Almas en pena. Sí.
O sea, unas esferas luminosas, para ellos son almas en penas. Eso lo dicen ellos. Mira, yo recuerdo también caso Torre Martina, que también lo Ujú. podemos llegar a tocar aquí en radio. O sea, estamos avanzando muchos contenidos, ¿eh? El día de hoy, Nandi, está siendo un poco... Avanzamos Sí, muchos me está contenidos, ¿no? sacando mucho y... Pues fíjate que yo recuerdo que yo hice la entrevista a un matrimonio, bueno, pues que son de origen búlgaro y también tienen cierta creencia con el tema paranormal, el tema de apariciones, el tema más fantasmal. Y ellos me narran que ellos ven entre los bosques una especie como de luminarias. Como bien has dicho antes tú, como unas pelotas de tenis, son un poquito más grandes, esas Ujú. luminarias que van dando vueltas entre lo que serían los árboles. Para ellos, bajo la creencia, te hablo desde Bulgaria, ¿no? Desde Bulgaria cuando llegan a Cataluña y se cuentan con este fenómeno. Ellos tienen claro que esos son almas en pena. Pero a fin de cuentas, cuando tú me narras que ves como aquellas pelotas, aquello que es como de vigilancia, me has dicho en un momento Sí, dado, como guías. ellos tienen muy claro que son como apariciones y fíjate que coincide mucho con la creencia en este caso de los lugareños de allí de Canarias, que Ujú. pueden ser como apariciones de los fallecidos, vamos a llamarlo Sí, así. bueno, ellos lo llaman o de los aparecidos o de personas o de los aborígenes, no lo sabe. Ah. Realmente ellos dicen que son almas en pena y ya está, ¿no? Que han muerto. Y ahora, Como en el pueblo no había autobús para poder llevarlo, ni había cementerio en aquella época, pues las personas que morían allí lo llevaban a cuestas desde el pueblo, por toda la montaña, hasta llegar a la capital y poderlo enterrar allí. Pasaban la noche en una cueva donde dejaban el difunto y después ahí lo recogían al día siguiente para seguir el traslado hasta la capital. Y entonces decía que en esa montaña estaban las almas en pena. y era todo por el traslado que tenía, digamos, de los Exactamente, fallecidos. de los fallecidos. Curioso, ¿eh? Coincide Mm. mucho con el tema paranormal, vamos a llamarlo así, con el tema Sí. de más, vamos a llamarlo así, parapsicológico, ¿no? De la Porque parapsicología. aquí estamos mezclando muchos ingredientes. Sí, por eso estaba hablando él decía ufología, no, son muchos temas los que estamos tratando, ¿no? Ujú. No deja de ser porque las Canarias no dejan de ser mágicas por completo, vamos, en ese sentido. Sí, y también hay parte de crónica un poco de distracción. Yo te enseñé un pendrive esta tarde donde Ujú. tenía la entrevista a Luján, que es un cronista de la zona de Tacanana, Ujú. y hablándome, porque fuimos a hacer un reportaje sobre Judas en Semana Santa, y entonces hablando con él sobre el tema de Judas, sacó el tema de las luminarias, sacó el tema de los ovnis, sacó el tema de muchos temas, ¿no? Y entre ellos sacó un tema de las brujas, porque en aquella época, bueno, todos eran familias y estaban peleados unos con otros. Ujú. Y entonces hablaron con una familia, denunció a otra por brujería, que no era nada de esto, sino simplemente denunció al cura y entonces la Guardia Civil fue a buscarlo, pero como el pueblo era tan escondido y tan de poco acceso, entonces el cura que estaba esperando a la Guardia Civil lo encerraron en la iglesia, a la familia, y esperaron a que viniera la Guardia Civil. Cuando vino la Guardia Civil, que era de noche, el cura que estaba ahí medio que no se lo creía, claro está, porque sabía el teje-meneje de la familia y todo, entonces idearon el tema de que tenían que pasar por un camino donde había muchos árboles con belladona y con flores de estas Ujú. alucinógenas, ¿no? Sí. Y entonces cuando se llevaban estas familias, lo llevaron por ese camino. La pareja de la Guardia Civil se quedaron dormidos. El cura se escondió a esa pareja y entonces, claro, cuando se despertaron la Guardia Civil, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está esta gente? Desaparecieron, ¿no? Y cuando llegaron al cuartel, le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Dónde están esta pareja? Dice, pues se lo habrá llevado el diablo porque no lo encontramos. Madre mía.
Sí, que también había mucha picaresca en ese sentido, ¿no? Madre mía. Y con el tema de la ufología, porque creo que nos quedan 5 minutitos más o menos. Con el tema de la ufología, había un momento en el cual he escuchado algo de bases, porque tenemos que entender que en Canarias se estila mucho lo que es el OSNI, que se le llama OSNI, objeto directamente, volador. que es el que se sumerge y emerge del mar. Y Nandi, yo creo que antes ha habido un comentario en el cual ha dicho, aquí justamente había una base. Sí. Se construyó algo, había como una pista donde pasaba. Me lo cogiste de esta tarde, claro. Sí, en la Tejita había una base, o eso es lo que... porque allí cada vez que íbamos a hacer una alerta OVNI o a hacer una meditación o cualquier cosa, siempre se veían luces, se veía de todo. Y cuando empezaron a hacer el aeropuerto Reina Sofía, se veían los trabajadores, cuando empezaron a fabricar las pistas de aterrizaje, la torre de control, veían naves pasando de un lado para otro, como vigilando y viendo qué estaban haciendo allí. Cuando se hizo el aeropuerto y empezó a funcionar, esa base desapareció, que lo llaman, bueno, el Omnimisil del 5 de marzo del 79. El Omnimisil supuestamente es aquel que los rusos exactamente, tuvieron que dijeron, notificar que ellos no habían tirado ningún misil. Exactamente, sí. Bueno, que dijeron que era un misil Poseidón que se le había escapado y hasta de un submarino. Que luego también creo que se desmintió por parte del gobierno ruso. Exactamente. Que por un lado dijeron que... No, también para que los oyentes se pongan un poco en antecedentes. Y aquí también voy a incidir en la figura de Jesús Trem. Cuando hablé con él sobre este caso, se decía en un momento que, bueno, fue una iluminaria que había en el cielo y que había sido un misil lanzado, como hoy en día ha dicho Nandi, por un submarino ruso que se había escapado. Sí, tenía ganas de salir. Alguien se le ocurrió apretar el botoncito y ya está. O el misil tenía ganas de salir directamente. Sí, bueno, un fallo. Bueno, a razón de eso, el misil parece que se escapa, se va un poco por ahí y, bueno, la explicación que se da a esa luminaria es que es ese misil. Por otro lado, también tengo que decir que el gobierno ruso en ese momento desmiente en absoluto que se haya escapado ningún misil, que los tienen todos controladitos. Sí, creo. A lo mejor no. Y aquí tengo que decir también que sí que es cierto que Jesús Trem más o menos me vino a confirmar. No solamente con lo que él sabía a nivel militar que habían podido confirmar, sino que también había muchos aviones circulando en aquel momento por los aires y que pudieron ver aquel misil y que de misil tenía bien poco. Sí, según los pilotos, sí. Según los pilotos. Pero hay gente que no lo cree. Hay gente que dice que un misil por error escapado de un submarino puede confirmarlo la embajada rusa. Uh-huh. Sí que puede que a un fallo puede ellos decir, pues no, nosotros fuimos y tuvimos este fallo y salió un misil. Bueno, en este caso yo creo que sería más factible decir que fue un ovni que no que fue un misil que se escapó, porque si el misil explota en una ciudad, hablamos de miles de personas muertas, ¿no? Yo creo que a lo mejor sería más factible que de vez en cuando el gobierno dijera, oye, señores, no, esto puede ser un ovni. Lo que pasa es que sería confirmar quizás una evidencia que no se tiene que dar. Lo que pasa es que estaban en aguas internacionales y tampoco se podía decir mucho. Pero bueno, es curioso también, como digo, ¿no? Aquellos pilotos, como decía Jesús, que en ningún caso les pareció ni la forma de volar que tenía, ni la forma que tenía de caída, ni muchísimo menos lo que se veía que fuera un misil. Nandi, estamos llegando a los 2 últimos minutos. Esto rápido. Se pasa muy rápido. Es que aquí la radio se pasa todo muy rápido. Aquí, como estamos fresquitos, estamos bien, se nos pasa siempre el tiempo volando. Rápido. Y hablando de misterios y junto a Nandi ya, imagínate, aquí llevamos 1 hora, pero es que hemos estado 1 hora y pico tranquilamente antes hablando, charlando sobre todos los misterios. Nandi Álvarez, es un placer tenerte por aquí, por Barcelona. El placer ha sido mío. Que nos visites, que nos cuentes estas cosas y yo creo que lo llamaremos también, aunque esté en Tenerife, ¿verdad, Mario? Hombre, tanto, claro que sí.
Bueno, que de hecho nosotros colaboramos también en su programa. No lo secuestraremos Clave como 7. ahora, en clave 7. Que la gente apunte clave 7, que lo puede buscar por ebooks, lo puede llegar a localizar y escuchar también todos los programas que se emiten desde las islas. Así que un gusto y un placer, Nandi, que estés por aquí. El placer ha sido mío, Raúl y Mario, el Un estar placer, aquí Fernando. con ustedes. Y hasta aquí una noche mágica, un invitado especial y otro invitado que, como he dicho antes, de las estrellas, espero que haya disfrutado. ¿Por qué? Porque un amigo ha hablado muy claramente sobre sus experiencias y yo, que me considero algo amigo también de Jesús Trems en este sentido, he querido dar voz a esas investigaciones junto a Paco, esas investigaciones junto a Nandi y esas Canarias místicas, mágicas, religiosas, como se puede denominar. Así que, desde la 106.9, desde RKB, deciros que ahora os dejamos con Luces y Oscuridad de Pedro Riba y que es un placer enorme disfrutar de estas veladas tan apasionantes con tanto misterio. Hasta otra.